Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias con la conducción de Dora Galarza. ¿Querés conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Escuchanos cuando quieras. Búscanos. Somos nosotras, Mujeres Inmobiliarias. Hola, Mujeres Inmobiliarias, ¿cómo están? Una semana más acá para ustedes, trayéndoles todas las novedades del sector inmobiliario. Bueno, esta semana tuvimos muchas novedades, sobre todo de las elecciones de CUSICBA. Tenemos bastantes novedades y por eso tengo un invitado especial que nos va a hablar de toda la interna que ha ocurrido en CUSICBA estos días. Así que bueno, vamos a una pausa y enseguida estoy con el invitado y lo presento. Me llegó mi pedido de brote natural, todas frutas y verduras libres de agrotóxicos y lo más importante, ya vienen lavados, así que listo para consumir. Muchas gracias, podés pedirlo y te lo mandan a tu casa. Dora Galarza Negocios Inmobiliarios es compromiso y asesoramiento profesional para todas tus operaciones inmobiliarias. Si lo que estás buscando es alquilar, comprar o vender, te esperamos en nuestras oficinas de Palermo, en Honduras 5550, piso sexto. O encontrarnos en nuestro sitio web, doragalarza.com.ar. Si tu consulta es inmobiliaria, Dora Galarza es tu solución. Bueno, después de estos sabios consejos, presento al invitado, que es nada más y nada menos que el doctor Juan Manuel Galloso, que es abogado de la Cámara Inmobiliaria y de la lista Pluralidad Inmobiliaria. Lo recibimos con un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, ¿cómo estás, Dora? Un gusto. Saludos a todos. Bien, bien, muy bien, muy bien. Qué semanita que tuvimos, Juan Manuel. Qué semana, ¿eh? Ha sido un par de meses bastante intenso, pero esta semana, evidentemente, con las definiciones tan cerca, ha sido una verdadera montaña rusa. Pero bueno, en lo que respecta a la lista a la cual asesoro. Sí, contá por favor, Juan Manuel, porque hay muchas versiones y yo especialmente te traigo a vos para que nos digas todo, cómo fue todo este proceso, ¿sí? Claro. Todo este proceso, bueno, sabemos que había 3 listas. Tal cual. El 5 de agosto se presentaron las candidaturas preliminares. Está claro que la lista Pluralidad irrumpió luego de que tanto los dos oficialismos, porque tanto la lista de Futuro Inmobiliario como la de Unidos por la Profesión forman parte del Consejo Directivo de CUSICBA, y apareció una tercera vía novedosa, que se llama Pluralidad, que refleja cabalmente lo que la palabra significa, que la encabeza Alejandro Benazar, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria, va de vice Héctor Menéndez, a quien todos conocen, que es un dirigente con mucha trayectoria y con mucha gimnasia electoral, evidentemente ha competido, es quien introdujo también una especie de democracia interna en su momento, con su agrupación Renovación, y Equipo Inmobiliario, cuya cara visible es Eduardo Di Fino, ¿cierto? Por eso se llama la lista Pluralidad.
¿verdad? Claro, claro. Nos presentamos que también cuenta con la presencia de Dora como candidata también titular a Comisión directiva. al Consejo Directivo, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Exacto. Bueno, en el devenir del momento, es decir, una vez que empezamos el proceso de recolección de avales, nosotros empezamos a notar como que había cierta tendencia o cierta animosidad. Acuerdo en animosidad, exactamente, contra nosotros, y eso nos fue obligando a hacer una serie de presentaciones como para que la cancha se delimite, ¿no es cierto? Es decir, nosotros arrancamos sin saber cuántos eran los avales mínimos requeridos, porque la Junta Electoral no los determinó, el Consejo no los determinó, y tuvimos que exigir taxativamente se nos diga cuál era el número, porque solo nos habían entregado un padrón provisorio. Hicimos una serie de presentaciones respecto a las personas que no habían, que no tenían derecho a votar según el reglamento electoral, sobre todo aquellos que no habían pagado el 2020 su matrícula, que no estaban al día 2020, claro, porque nosotros consideramos que no era un año como para exigir que alguien esté al día, ¿no es cierto? No, ya la profesión más viniendo de una pandemia, golpeada, obviamente. En plena pandemia ya les tocó, además, las generales de la ley, o sea, todas las actividades sufrieron un bajón relevante, y algunos mucho, muy importante, y exigir que uno pueda ejercer un derecho político contra el pago de una matrícula no nos parecía justo en una institución como el colegio, que es, o sea, no es un club donde uno voluntariamente se anota y se registra. La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión. Claro, ¿no? Tal cual. Esto se asimilaba a no poder votar en las nacionales o en las legislativas porque vos debes multas del auto, o debes el ABL. No. Entonces, para nosotros era fue un criterio que tomamos desde el principio, y dos veces, porque somos de dar oportunidades, porque digamos que tenemos una conducción con tendencia casi irrenunciable al diálogo, que básicamente es la característica de Benazar, y dos veces lo pedimos y dos veces nos lo negaron con una mayoría muy amplia y la firma de los integrantes de las otras dos agrupaciones, ¿no? Llegamos a la presentación de avales, se fijó un número de avales, 598 como mínimo, para acceder a la competencia electoral, y nosotros logramos llegar a 726, ¿no? Perdón, ¿y cómo se determinó ese mínimo de avales? Te digo porque son las preguntas que se hacen. Se determinó porque, claro, porque, ¿qué pasa? El reglamento dice que es el padrón definitivo, pero nunca nos lo acercaron al padrón definitivo. Es decir, nosotros estábamos en medio de una contienda y no sabíamos realmente cuál era la regla del juego. Y nosotros habíamos recibido, como todos los demás, un padrón provisorio cuya totalidad de cripto era 5.980 y algo, o sea, no llegaban a los 6.000, y el reglamento electoral es claro que es el 10% del padrón lo que uno necesita para avalar, entonces exigimos que taxativamente la comisión directiva declare, mediante una nota, que el número era ese, y lo logramos, ¿no? Cuando teníamos en la cabeza por ahí otro número, o sea, había una falta de precisión que conspiraba contra nosotros, y evidentemente era el preanuncio de lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Cuando llegamos a la presentación de avales, más allá de una serie de irregularidades que también hicimos notar respecto a la llegada fuera de término de los avales de Unidos por la Profesión, que motivó también
una declaración del SIGMA dictaminando que eso no era, no correspondía objetarlo, porque había un acta del escribano. Evidentemente el escribano no tomó en cuenta que estas situaciones habían sucedido. Explícame un poquito eso. ¿Cómo es que llegó tarde Unidos por la Profesión a presentar los avales? Claro, había llegado tarde. Estaban citados a las 15, ¿cierto? Todos estábamos citados a las 15. Uh-huh. Alguien no tomó la determinación de decir, bueno, empezó el acto, el escribano empezó el acto, cierre la puerta, no puede entrar más nadie. Bueno, integrantes de la lista de Unidos por la Profesión ingresaron después con los avales, o sea, después de las 3 de la tarde. Y eso bueno, nosotros lo denunciamos, le pedimos las cámaras, el Consejo Directivo se comprometió a resguardar las imágenes para una eventual... o sea que estaban las cámaras que son testigos. Está claro que eso pasó. Perfecto. Está claro que el escribano no lo vio. Perfecto. Es muy probable que haya pasado por detrás de él y bueno, y hace la comisión directiva. Uh-huh. Se toma de esa declaración notarial para decir acá esto no sucedió. No dice que está mal ni que está bien, dice que no sucedió, que es lo que dice el escribano. Bueno, seguimos adelante a pesar de eso, entonces. Llegamos al momento de la declaración de avales, del conteo, y resulta que nosotros teníamos menos avales presentados que el resto de las listas, eso está claro. Claro. Lo cual me resulta lógico si las otras dos agrupaciones hacían 2 años que se estaban preparando para esto, y Pluralidad es una agrupación joven en cuanto a su conformación, digamos, ¿no es cierto? Llevaban un poquito de ventaja los otros, eso es lo que quieres decir. Llevaban un poquito de ventaja en cuanto a la intención de competir. Sí, Quiere decir que Pluralidad logró en un tiempo importante llegar a la cantidad de avales mínimos requeridos y excederlo casi en un 20%. Bueno, resulta que fueron impugnados por distintos motivos, por firmas duplicadas, por estar fuera del padrón y por diferir la firma con los registros del CUSIGBA, casi 200 avales nuestros. Nos bajaron a 536, ¿no? Bueno. Pero no es mucho, 200 avales. Juan Manuel. Es casi lo mismo que, por ejemplo, tuvo Unidos, pero en la proporción es una proporción de impugnación de avales excesivamente superior a la histórica normal de las elecciones del colegio, ¿no es cierto? O sea, que te bajen de pecho 24-25% de los avales conseguidos, es un numerazo, hablemos. En términos, sí. No jurídico, ¿cierto? Claro. Bueno, bueno, nuestra sorpresa inicial fue cómo podíamos remontar esa situación. Sí. Durante la entrega, el conteo. la entrega de los resultados del conteo de avales, ya Unidos por la Profesión intentó violar el reglamento electoral, porque el reglamento electoral es claro respecto a que las firmas que difieren de los registros, son firmas ratificables en las 48 horas. Sí. Y ellos pretendían que esas firmas sean irrevocablemente impugnadas, en virtud de que por primera vez en mucho tiempo había peritos calígrafos profesionales ocultando las firmas, ¿no? Que no lo estaba haciendo exclusivamente el personal del colegio, como había sucedido en las contiendas anteriores. Eso motivó también que nuestros apoderados pidieran la declaración de la Junta Electoral al respecto, y la Junta Electoral ratificó
que esas 79 avales eran susceptibles de ser ratificados por los avalistas o auspiciantes que habían firmado. O sea que teníamos Bueno, todo derecho, pero ¿cuál era de la que modalidad? Exactamente, nosotros teníamos todo el derecho eso sin de cuestionar. ratificar esas firmas, que de hecho se ratificaron. Ratificar lo dice taxativamente, el reglamento electoral, Tal ¿no? cual. Eso sin contar que tenemos el doble de impugnaciones por la baja del padrón, por fuera del padrón que los demás. ¿Cierto? Cuando en realidad nunca nos dijeron cuál era el motivo por el cual esa gente estaba fuera del padrón, si era falta de pago, si era la matrícula del 2021, si habían ingresado en el 2021. Detectamos muchísimos matriculados que se habían matriculado en el 2020, pero recién empezaron a pagar en el 2021, entonces se consideraba que el 2020 no lo habían pagado, con lo cual habían perdido su derecho político respecto a esta contienda. ¿No es cierto? Y Juan Manuel, le hago una consulta, Juan Manuel. ¿Y la Junta Electoral, qué decía la Junta Electoral de todo esto? Evidentemente, la Junta Electoral, en el caso de CUSICA, es un órgano político, no es un órgano judicial independiente elegido por los matriculados. Está elegida por la comisión directiva, se supone en la misma proporción que integran la comisión directiva las distintas listas que accedieron, ¿no? Con lo cual, está claro que pluralidad era el tercero en discordia, en una competencia en la cual las otras dos listas formaban parte del Consejo Directivo y formaban parte de la Junta Electoral. De hecho, nosotros impugnamos, recusamos al presidente de la Junta Electoral porque estaba haciendo campaña ostensible y palpable y recibía avales y firmas en su inmobiliaria de una de las listas, ¿no? Lo cual también fue rechazado. Claro, sí. Comprendo. Quizás no haya un motivo legal para la recusación, pero sí hay cuestiones mínimas de decoro que en este caso no fueron atendidas, evidentemente. ¿Cuál fue la modalidad que eligió la Junta Electoral para la ratificación de firma? Y ahí teníamos una sorpresa. En 48 horas, el número que nos faltaban eran 62 exactamente para alcanzar el mínimo. Sí. En 48 horas tenía que presencialmente ir a CUSICBA a ratificar la firma delante de la dirección de legales de CUSICBA. Lo cual es una locura. Es una locura. Nunca fue de esta manera. Y aparte, claro, nunca fue de esta manera, es lo que te iba a decir. Jamás. Nunca fue de esta manera. Siempre se fue mandado por el mail. Si hay una época, exacto, si hay una época en la cual se está evitando la presencialidad, ha sido esta, después de 100 años, esta. Y sin embargo, piden la presencialidad. Bueno, impugnamos eso, evidentemente. Solicitamos que sea por correo electrónico y accedieron a que lo sea. Bueno, pero en virtud de que, digamos, esto era como una nueva regla de juego, dijimos, necesitamos 2 días más para esta situación, porque si no, nos están notificando a las 16 horas del jueves, casi 18 horas, perdón, del jueves, que se podía hacer por correo electrónico, y sin embargo, había que entregar los avales el viernes a las 15. También fuera de los márgenes eso de lo que dicta el reglamento electoral. Bueno, vamos sumando, ¿no es cierto?, un montón de situaciones. Sí, ya veo. Que evidentemente nos mantuvieron en tensión respecto a este acto eleccionario. Te hago otra pregunta, te hago otra consulta. ¿No se demoraron demasiado para dar los resultados? ¿O yo estoy equivocada? ¿No tardaron más de lo debido? Claro, se demoraron. Normalmente, primero que no hay un plazo para que lo hagan, ¿no? Pero básicamente
es que sí, si volvamos a los promedios históricos, si antes tardaban 3 o 4 días entre la presentación de los avales y la decisión de cuáles avales eran tomados en cuenta y cuáles estaban impugnados, y a su vez cuáles de esos avales impugnados eran ratificables por el matriculado, acá se tomaron 10. 10. Claro. En el medio hubo un montón de presentaciones nuestras, un pedido de suspensión, se accedió al pedido de suspensión, pero se tomaron 10 días, ¿no? Con el reloj del comicio corriendo, ¿no? Porque efectivamente la meta era el 19 de octubre, ¿no? Claro. Bueno, resulta que el viernes llegamos con la cantidad de avales, incorporamos nosotros un perito de parte que se nos aceptó. ¿Para qué? Para ver si realmente esas firmas ratificables diferían del registro. Y resulta que de esas 79 firmas ratificables, al menos 41, según el informe profesional del perito, el dictamen del perito, coincidían con los registros. Es decir, hubo una, quizás acorde con la época, ¿no? Pero hubo una inflación de impugnaciones por el difiere firma respecto a los registros. Claro. Bueno, si hay algo que hay que reconocerle a la lista pluralidad es que supo defender sus derechos en todo momento, no se amilanó, y logramos mediante distintas notas ir tratando de normalizar una situación que evidentemente nos estaba resultando injustamente perjudicial, ¿no? Bueno, llegamos al día viernes, presentamos las ratificaciones más el informe pericial que decía que de esas 79, 41 eran posta, ¿no? Eran evidentemente. Y bueno, nosotros extendimos casi el plazo hasta el lunes para seguir enviando los correos, no nos amilanamos, y finalmente el día lunes habíamos llegado estábamos convencidos que nosotros teníamos la cantidad necesaria de avales para participar de la contienda. Y aquí que, mediante el acta de ese día lunes 4 de octubre, el acta 275, el acta de oficialización, la comisión directiva de COSICBA, integrada por los dos candidatos a presidente de las dos listas que nos dejan afuera, nuestras competidoras, y, lógicamente, parte de sus agrupaciones, deciden que no habíamos llegado. ¿Por cuánto no habíamos llegado? Por 2 avales, es decir, que nos faltaban 2 ratificaciones. Nosotros teníamos un número que lo habíamos superado, sin contar el informe pericial, sin contar que nosotros hicimos ratificar las duplicaciones también, porque resulta que había un festival de duplicaciones, y queríamos ver si realmente esas duplicaciones eran que alguien había decidido firmar 2 veces, o simplemente que alguien había decidido firmar una vez y alguien hizo su firma al solo efecto de impugnar el aval, ¿no es cierto? Cosa que podría haber ocurrido tranquilamente y que no fue tenido en cuenta, a pesar de que nosotros los denunciamos. Nosotros teníamos, además de los avales a ratificar, la cantidad de 12 avales duplicados que fueron ratificados también por los avalistas. Bueno, ¿qué pasó? Nos dejan afuera por la cantidad de 2 avales. Cuando vos estás afuera por 2 avales, se entiende que va a haber una solución política. Uy, son 2 avales, necesitas 598 y tenés 596. Bueno, ahora bien, no la hubo, no la requerimos tampoco. Y cuando nos dieron ese acta de oficialización, nosotros encaramos 2 cosas en forma simultánea.
el reglamento electoral de CUSICBA dice que esa decisión es irrecurrible, pero nosotros pedimos, no recurrimos la decisión, sino que pedimos que se la revise, adjuntando 4 avales cuya constancia teníamos nosotros de correos enviados a la casilla de la Dirección de Asuntos Legales de CUSICBA, que no habían sido tomados en cuenta a la hora de sumar. Bien. El reglamento electoral también dice que ese acto administrativo, que es el acta de oficialización de listas, puede ser recurrido en el plazo de 3 días en la justicia contenciosa administrativa. Tal cual. Algo que nunca sucedió en el CUSICBA hasta hoy. ¿Por qué? Porque en este cúmulo de irregularidades nosotros hicimos la presentación correspondiente. Le pedimos al CUSICBA, en primer lugar, que revise el acta de oficialización porque había un error flagrante, o sea, se habían olvidado de contarnos 4 avales. Sí. Con lo cual nosotros era nuestro convencimiento. Tal cual. No juzgo intencionalidad, pero no, o sea, o hay intencionalidad que uno tiende a pensar que no, o hay una evidente negligencia que puede pasar. Claro, bueno, claro. Pero de todas maneras, ni la intencionalidad ni la negligencia les da derecho a nadie a privarnos a nosotros de elegir y ser elegidos, sobre todo, ¿no? A pluralidad. Ahora bien, hicimos la presentación en la justicia también, con todos, directamente para que se anule el acto administrativo. Pedimos una cautelar incluso para que se suspendan las elecciones, porque el peligro en la demora era evidente, porque las elecciones son dentro de 6 días, y nuestro derecho era muy verosímil, porque adjuntamos todo. Tal cual. La misma documentación que habíamos puesto a disposición del Consejo Directivo de CUSICBA. Tal cual. ¿Qué pasó? El mismo día que toman nota y conocimiento de que había una cautelar presentada junto con un recurso de queja, tal cual lo prescribe el reglamento electoral de CUSICBA, ese mismo día se reúne la comisión directiva para analizar nuestro pedido administrativo de, miren, acá está todo. Que se olvidaron de contar. Acá está todo, claro. De vuelta. Bueno, eso fue lo que generó el día de ayer, lunes, martes, después del feriado, el acta 276 en el cual CUSICBA reconoce el error, la Dirección de Asuntos Legales, Jurídicos de CUSICBA, expresamente reconoce que omitió contar estos avales, y evidentemente ya al hacer el conteo sumando eso, nosotros llegamos al mínimo legal necesario para participar en las elecciones. Es decir, conseguimos los avales. Perfecto. Es el derrotero que tuvo toda esta situación. Sí, no, tal cual. Llega un momento en que Pluralidad Inmobiliaria se vio obligada a recurrir a la justicia para que estas arbitrariedades sean saneadas, para que estas irregularidades sean corregidas, pero evidentemente el Consejo Directivo, votando ya no por unanimidad, como lo había hecho antes para excluirnos, sino ahora por mayoría, decidió con total derecho para nosotros, con justa razón, que Pluralidad Inmobiliaria debía participar en la contienda por haber llegado al mínimo requerido de avales, ¿cierto? Después, lo que sucedió después en materia política ya es un tema político. Yo no
no tengo por qué opinar. Lo que yo quería dejar claro es cuál ha sido el derrotero de esta situación. Nadie nadie le ha regalado nada a Pluralidad Inmobiliaria. Por eso yo te invité, me tomé el atrevimiento, sabiendo que vos, tus tiempos valen muchísimo, Juan, me tomé el atrevimiento de invitarte para que aclares, sí, porque los grupos de WhatsApp y que no, dicen muchas cosas que no son ciertas. Que en realidad no me... dicen muchas cosas que no son ciertas. Y que en realidad no tengo, la verdad no tengo, tengo la predisposición para una amiga como vos, pero por ahí no tengo no soy un tipo que me guste andar haciendo declaraciones, ni mucho menos. No, lógico, no. No, pero aclaraste el panorama. En esta situación. Aclaraste el panorama. Claro, porque estoy en esta situación porque evidentemente... Te vuelvo a repetir, las cosas que he leído y que he escuchado por los WhatsApp, dicen cosas que totalmente sin saber hablan y expresan de que entramos por la ventana, que esto no puede ser, y vos sabés muy bien que a nosotros nadie nos regaló nada y que todo lo hicimos a pulmón y como tiene que ser. Si tuvimos que recurrir a la justicia fue, como vos dijiste, para defender nuestro derecho. Lo hicimos. Llegamos, estamos acá y vamos a competir. No había problema. Es decir, claro. Ahora bien, no es que esta situación es nueva. Nosotros ya teníamos los avales en aquel momento. Claro. Si estaban en una casilla de correo no deseado, no tiene la culpa Pluralidad, ni sus integrantes, ni sus electores, ni sus avalistas. No, lógico. ¿No? Tiene la culpa otro, y debo reconocer que alguien dentro de COSIGBA asumió esa culpa de una manera muy profesional. ¿No es cierto? Perfecto. Lo asumió de una manera muy profesional, y ya me encargaré de él. Es decir, cuando uno reconoce un error, siempre es bienvenido. ¿Sabés qué pasa? Que todos somos humanos, Juan. Todos nos podemos equivocar. Por eso yo no quiero hablar de animosidad o de intencionalidad en cuanto a esto que pasó. Claro. Hicimos una cuenta, la hicieron mal. Bueno, la corrigieron a la semana, se corrigió y es lo justo. Ahora bien, lo que yo quiero destacar es lo siguiente. En otras circunstancias, históricamente, en otros ámbitos en los cuales yo asesoro listas que compiten electoralmente, muchas veces dice, bueno, ya está, no vamos a andar claro. Discutiendo esto. Sí. Evidentemente, es un mercado electoral que son 6.000, digamos, los 6.000, 6.500 los que matriculados están en condiciones de elegir, ¿no es cierto?, de votar. Y evidentemente en este mercado electoral todos se conocen, ustedes han hecho negocios, han compartido comisiones, han compartido clientes con todos, y muchas veces llegar a esta situación tan disruptiva provoca recelos en la actividad diaria, en la profesión de cada uno de ustedes. Claro. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Ahora bien, lo que yo quiero destacar respecto a toda la presidencia y todos los candidatos de Pluralidad Inmobiliaria es que da la sensación, yo me quedo con la sensación de que son excelentes candidatos. ¿Por qué? Porque está claro que ellos están en condiciones, así como han peleado por ellos, por la candidatura, por el resto de los avalistas. Estamos hablando de que son 100 los candidatos, ¿no? Entre representantes asamblearios, los suplentes, el Tribunal de Ética, el Tribunal de Cuentas y los candidatos al directorio, al Consejo Directivo. Son 100 y además son 700, son 600 avales, y además hay mucha gente que apoya de una u otra manera. Uno no puede tirar por la borda eso diciendo ya está. Bueno, Pluralidad Inmobiliaria no lo hizo.
utilizó todos los resortes legales que tenía porque se creía con derecho, y de hecho lo tenía ese derecho, le había llegado los avales, y yo estoy hoy convencido, mirándolo, quizás uso a veces el nosotros, porque yo hace 6 años que estoy en la Cámara y con muchos integrantes de esa lista, tengo una relación profesional y hasta personal, pero lo que yo veo es que da gusto ver que alguien luche como luchó sus derechos de esa manera, porque eso implica que el día de mañana va a defender de esa misma manera, con uñas y dientes, los derechos de todos los matriculados frente a los organismos estatales, frente a otro tipo frente a todo aquello que pueda llegar a perjudicar al matriculado en su incumbencia o en su ingreso, ¿no? O sea, yo me quedo con esa sensación, diciendo, perfecto, bueno, Juan Manuel. estos tipos, estas mujeres han logrado han logrado esto y digamos que es el puntapié inicial para que los matriculados, a través de estos directivos nobles en muchos casos, hay mucha gente que nunca ha sido directivo en el USIGBA, a través de los directivos que forman esta agrupación, recuperen mucho de las incumbencias y los ingresos que han perdido en los últimos años. Juan Manuel, te agradezco mucho. Te agradezco claro. Mucho, ha quedado todo más que claro. Y bueno, nuevamente te agradezco que hayas venido. La verdad, para mí es un honor que hayas venido. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchos éxitos, muchos éxitos. Dale, bueno, gracias. Y a ustedes, te mando un beso grande. Saludos a todos. Gracias. A ustedes, Mujeres Inmobiliarias, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.